Bueno, pues como primera actividad de la Asociación de Homeopatía y Terapias Alternativas de Extremadura, que vamos a recordar que somos una asociación sin ánimo de lucro, que está constituida tanto por pacientes como por profesionales que utilizan la homeopatía y otras terapias alternativas para el cuidado complementario o alternativo de su salud. ¿eh? Eh, Tras la renovación de la nueva junta directiva, después de 5 años de desgaste de la anterior, eh, comenzamos hoy con este primer acto, actividad informativa para todos vosotros y un acto fundamental para que lo trasladéis a todos vuestros, a toda vuestra sociedad incluyente, o por lo menos para saber parar la crítica que viene recibiendo la homeopatía desde el año 2014, en que se le ocurriera a la Organización Mundial de la Salud decir que se integrara en el sistema público de salud de todos los países miembros. Porque hasta entonces la homeopatía en España había venido viniendo, cogiendo y pues, se la dejaba estar. Pero desde el momento en que se la quiso integrar en los sistemas públicos de salud, derecho que tenemos todos los españoles, derecho que tenemos todos los nacionales, a nuestro sistema nacional de salud, a exigir medios terapéuticos efectivos y que sean protegidos y no tengan que pagar de su propio bolsillo, pues desde ese mismo instante ha comenzado una lucha subliminal a través de redes sociales, fundamentada y dirigida por los estamentos gubernamentales, ¿eh? Con la intención de subyugar, de maldecir, de calumniar lo que es la homeopatía, metiéndola en una bolsa de pseudoterapia, concepto que si lo buscáis en los diccionarios de la Real Academia Española o de la Academia de Medicina de la Lengua, no existen ni el concepto de pseudoterapia ni el de pseudociencia. Esos conceptos no existen. Son entelequias que se han listado al uso del Google, pero todavía no está definido. Para tener definido un concepto hay que tenerle acotado y definir exactamente qué es lo que es. Bien, pseudoterapia y pseudociencia no existen. Existe ciencia, buena o mala, bien aplicada o mal aplicada, terapia bien aplicada o mal aplicada, ¿eh? Por múltiples circunstancias, por cuestiones del paciente, por cuestiones del profesional, por cuestiones de los medios, Bueno, pues esto es lo que existe, pero no existe ni de pseudoterapia ni pseudociencia. Esto es una entelequia que nos están bombardeando continuamente. Entonces, una de las funciones que tiene nuestra asociación es luchar contra eso. Y la mejor manera que tiene de luchar contra esto es dando una información veraz sobre lo que es realmente la homeopatía. ¿eh? Pero una información veraz se da informándose de la fuente bibliográfica y de dónde se obtienen los datos, no de redes sociales al uso. Entonces, en el reciente congreso que hemos tenido en Sevilla este año, en octubre, el 77 congreso, coincidiendo con el centenario de la propuesta de creación de la Liga Médica Homeopática Internacional, que se hizo en el congreso anterior en 1924 en Barcelona, se llegó a la conclusión de crear una asociación mundial, una liga mundial de profesionales para defender justamente y difundir la homeopatía. Desde entonces ya han pasado 100 años y este año 25 se celebrará el centenario en Rotterdam, en Holanda. Actualmente esta liga está formada por 66 países de derecho propio y otros 14 aproximados, de la extensión de lo que es la homeopatía en el mundo. Cuando digo extensión, de cómo está y cómo se utiliza y cómo se enseña en todos estos países. Bueno, pues el congreso que hemos preparado en Sevilla fue un macro congreso que España no ha tenido ni noticia de él, porque los servicios informativos públicos no han querido referenciar absolutamente nada con él. La única referencia que ha habido durante el mes del Congreso ha sido una nota ridiculizando de la ministra de Salud, diciendo que estábamos ante una estafa de lo que es la homeopatía
y que el gobierno no está dispuesto a subvencionar estas. ¿Eh? Esta es la respuesta oficial en redes sociales. Luego, en redes oficiales no la pueden dar, puesto que están comprometidos con otros convenios a nivel europeo. De tal manera que en España tenemos regularizado el medicamento homeopático merced a la circulación de las quejas que la Asamblea Nacional de Homeopatía presentó judicialmente ante el Parlamento Europeo, y ha sido el Parlamento Europeo quien exigió a España que debía regularizar los medicamentos porque debía regularizarlos, porque tienen que estar regularizados como en el resto de los países europeos, bajo condición de que cada día que pasara sin regularizarlo tendría 30 millones de euros de sanción. Esta ha sido la realidad por la que han tenido que correr en el último año y regularizarlo. Aún así, la desfachatez de los gobernantes llegó a transmitir al público que, a pesar de eso, ellos iban a poner todos los obstáculos que pudieran para que eso no funcionara. O sea que sabemos muy bien en qué plan está el tema, ¿no? Bueno, pues en respuesta, nosotros el congreso que hemos querido hacer ha sido un macro congreso de un alto nivel científico, altísimo nivel científico. Ha habido más de 48 ponentes internacionales invitados, ha habido más de 40 ponencias nacionales invitadas, ha habido presentación de 12 libros científicos actualizados, para que no digan que es que la homeopatía es una cosa antigua y que está desfasada. ¿Eh? Se han tocado todos los temas. Es más, hemos coincidido en celebrar el Congreso junto con las plataformas de pacientes europeas y las asociaciones de pacientes españoles. Y creo que están todos muy contentos, que ha sido satisfactorio para todos y que, bueno, como decía el lema de este Congreso, unidos para seguir avanzando, en este sentido tiene que seguir la lucha de nuestra asociación y de todas las asociaciones. La idea no es protestar por protestar. La idea es reclamar un derecho que tenemos y un derecho que está fundamentado en base, que está fundamentado en ciencia y está fundamentado en conocimiento. No todo el conocimiento es ciencia. Hay conocimiento que no tiene el veredicto de científico hasta que no supera los filtros de la ciencia. Pero eso, más que un fallo del conocimiento, es un fallo de la propia ciencia que no encuentra el mecanismo de explicar, porque se sujeta a otros prejuicios. Dicho esto, nos pareció muy interesante darle como respuesta a la señora ministra, pues, este librito que hemos tenido el placer de regalárselo a la reina, ¿eh? Porque la invitamos a que viniera presente a inaugurar el Congreso, se excusó, no pudo, por agenda importante, pero bueno, aún así le hemos mandado el libro de 100 años de homeopatía, escrito por la doctora Inmaculada Carvajal, que escribe el primer capítulo de este libro. Es un libro fundamental, súper documentado, una tesis doctoral de la Complutense, impresionante, ¿eh? Y se lo hemos hecho llegar junto con este libro y con otro libro que rememoraba el año 1924, donde se reconoció la necesidad de formar la Liga Médica Homeopática Internacional. Hoy nuestro primer objetivo, ya decimos con esa referencia, es que nuestros socios y los allegados a nuestros socios lleguen de primera mano información verídica y eficaz. ¿Eh? Como dice la solapa del editorial, mucho de lo escrito durante los últimos años sobre homeopatía ha sido incierto, impreciso y en ocasiones poco veraz. Para informar adecuadamente de cualquier tema médico o sanitario, es preciso contar primero con una formación reglada y con una experiencia práctica. Solo así se evitan las especulaciones sin base clínica ni experimental. Vivimos un momento importante para la ciencia, de aquí la oportunidad de este libro. La homeopatía, como todas las ciencias, cuenta con una dinámica propia, unos conceptos, unos principios y unas experimentaciones que en su conjunto constituyen un todo orgánico, que no se puede fragmentar si queremos evitar su devaluación. Los autores de este libro son verdaderos expertos en el tema y cuentan con una amplia trayectoria profesional
en medicina convencional y en la homeopatía. Y en la contrasolapa dice, la homeopatía cuenta con una historia de más de 200 años de vida en Europa y en España. Existen razones fundamentales para considerar la medicina. Cuenta con 8 principios básicos que la estructuran como un método científico, pertenece a la historia, a la filosofía y a la metodología de la ciencia. Presenta resultados evidentes en clínica humana, en clínica veterinaria, en agricultura y en otros campos de la investigación y la ciencia. Se trata de una actividad que sigue los fundamentos de la bioética. Se encuentra sentada en 60 países del mundo y en la Comunidad Europea. Y el objetivo de este libro nace con la finalidad de presentar materiales de alta calidad por parte de verdaderos expertos en el tema, a través de 7 capítulos que se abordarán aspectos fundamentales de la historia, metodología y resultados de la homeopatía, con abordaje especial de su relación con la medicina y la bioética. El libro cuenta con un tono divulgativo, porque no pretende ser formativo, es divulgativo, y su objetivo es poder llegar a sanitarios, a pacientes y a personas con interés o curiosidad por temas científicos y de la denominada medicina natural, con el objetivo de informarles verazmente y ampliar su visión del tema homeopático. Eso es lo que nos ha dicho el editor del libro. En realidad el libro lo hemos estructurado en 7 capítulos, cada uno de los compañeros hemos escrito un capítulo especial, cada uno por las secciones que tiene más desarrolladas, y así el primer capítulo de Historia de la Homeopatía ha sido escrito por Inmaculada González Carvajal, que es la autora, profesora, historiadora y gran médico que escribió el libro 100 años de homeopatía en España. La homeopatía es medicina está escrita por don Antonio Francisco Márquez Arpa, que es el expresidente de la Federación Española de Médicos Homeópatas y vicepresidente de la Asamblea Nacional de Homeopatía. Los principios fundamentales de la medicina homeopática han sido escritos por el compañero Francisco de Asís Moya Iniesta, presidente actual de la Asamblea Nacional de Homeopatía, presidente actual de la Federación de Médicos Homeópatas Unicistas y presidente de la Asociación Andaluza Extremeña de Homeopatía. Un cuarto capítulo, Homeopatía, Ciencia y Evidencia, está escrito por Juan Carlos Sanguino Febre, gran pediatra y gran pensador científico, que ha estado llevando continuamente el grupo de investigación científica dentro de la Asamblea. Un quinto capítulo de resultados científicos actuales ha estado escrito por mi gran compañera y amiga Carmen González Sinde, que ha sido mi mano derecha en el Congreso y que está muy bien puesta en todos los asuntos de lo que es homeopatía e inteligencia artificial. Y la homeopatía, un nuevo paradigma y perspectiva desde la bioética, está escrita por María Jesús Pita Conde, la compañera gallega nuestra, que ha sido siempre la que ha llevado el tema bioético en la Asamblea Nacional de Homeopatía. Y yo, por fin, abusando de mi cargo de vicepresidente de la Liga, pues me he permitido escribir sobre la realidad social actualizada de la homeopatía en el mundo hasta el día actual, hasta el día de hoy, mayo del 24, que es cuando cerré el capítulo. Entonces, bueno, es un conglomerado de capítulos, para leerlos muy amenamente, no hay que leérselo de un tirón, hay que irlo fundamentado, está todo fundamentado, está con una rica documentación bibliográfica para saber de dónde lo que se dice, dónde están las fuentes, y en definitiva, pues para que cualquier inexperto o cualquier persona que no está bien informada o viene mal informada y vierte algo sobre la homeopatía que no es real, saberle decir, no, mira, acude donde tienes que acudir porque te estás confundiendo o te están confundiendo o quieres confundir, que de todo va. Entonces, bueno, pues hecho este pequeño bosquejo, vamos a dar un paso a contactar con algunos de los compañeros que han escrito parte de esos capítulos y ahora mismo quién tenemos en panel. Quiero primero, antes que nada, que está por aquí Angélica,
Sí, estoy por aquí, pero no hay más. Al principio tenía la imagen, pero ahora no puedo conseguir. Es que no te veo yo tampoco en pantalla. Es que Que le doy pone- al vídeo y me dice que no puede iniciarse su vídeo porque el hospedador, lo el detuvo. anfitrión, el Sí, anfitrión le ha impedido que inicie su vídeo. Bueno, Prueba ahora. Dile que lo intente ahora. inténtalo ahora, Angélica. Ahora, muy bien, Ah, ya estoy. muy bien. Vale, Angélica, pues mira, 5 minutitos para que nos digas, puesto que tú has sido una de las grandes artífices de que este proyecto de libro se lleve a cabo, porque se ha hecho a través de tu asociación canaria y a través del Grupo Popular Canario. Cuéntanos un poquito. vale. Bueno, buenas tardes a todos y primero agradecerle a José Luis esta iniciativa, que también darle las gracias por la invitación que nos ha hecho a las asociaciones de usuarios. Yo pasé la invitación, no sé si alguien se ha podido conectar de otras asociaciones, pero bueno, la información la tenían. Creo que esta iniciativa puede contribuir a la difusión y también a la distribución del libro. En Acuajón, cuando nos enteramos del proyecto, nos pareció que podía ser muy útil y oportuno en este momento, ya que hay una necesidad y un interés social de encontrar lo auténtico, lo veraz, y que venga sobre todo de la mano de los profesionales expertos. Desde el punto de vista de los usuarios, nos parece acertada y necesaria la edición de este libro y de otros que puedan desarrollarse en el futuro. Es una forma de acercar el conocimiento de la medicina homeopática a toda la población. Lo interesante de este libro es que puede llegar tanto a los usuarios como a los sanitarios y también a todas las personas interesadas, tanto en la medicina natural como en la homeopatía. Cualquier persona que haya leído este libro le ayudará a tomar decisiones en el campo de la salud. Estará más y mejor informado para poder elegir libremente. No hay libertad de elección desde la ignorancia y la desinformación. Tenemos una cultura alopática. Cuanto más conozcamos la medicina con la que nos tratamos, y en este caso la homeopatía, también nos puede ayudar a los usuarios, sobre todo, a poder a continuar con los tratamientos y no abandonarlos, ya que esta medicina funciona de otra forma y tenemos una mentalidad totalmente alopática. Y bueno, y por otra parte, pues felicito a todos los autores, convencida de que este libro ayudará a muchas personas. Gracias. Muchas gracias. No sé si está María Jesús Pita conectada, que tenía prisa. No, no. Bueno, Antonio Márquez tampoco está. Bueno, pues tenemos a Paco. Paco sí está y lleva ahí el hombre con una santa paciencia toda la tarde. ¿Te has tomado ya el bocadillo, Paco? sí, ya me he tomado el cafelito. Venga, luego echamos el vino. Muy bien. Venga, cuéntanos tú un poquito tu experiencia sobre el capítulo que escribiste, por Eh, qué. 5 minutos, venga. Perfecto. Bueno, antes que nada, gracias a TEX, que la labor que está haciendo me parece que es ahora mismo una bandera de los usuarios y lo vamos a retomar aquí en Sevilla también y vuestra fuerza. Y bueno, yo creo que con el espíritu de unidad, tanto en la ANH, la Federación, la propia Asociación Andaluza y Extremeña que llevamos, como con todos ustedes, ¿no? Bueno, la verdad es que sí ha sido muy ilusionante, me lo propuso Antonio y yo voy a decir cuatro notas que creo que son fundamentales de cara a la difusión de lo que es la homeopatía. Voy a promocionar que hagamos estos actos. De hecho, yo la semana que viene voy a dar una conferencia sobre la homeopatía, medicina personal, y eso es algo que se debe repetir. La medicina homeopática es verdad, es una ciencia, es un arte, y como es una medicina que verdaderamente cura,
entonces tiene que ser muy difundida. Esa labor de apostolado de difusión nos comprometemos, yo me comprometo ahora como presidente de la ANH y de la Federación y de AMAEX a realizarlo. Es muy importante la definición de la homeopatía: ciencia y arte de curar, ayudando a la naturaleza en sus esfuerzos curativos. En mi trabajo, lo digo en 4 o 5 minutos, lo que he hecho ha sido un desarrollo de los 8 principios fundamentales que constituye, digamos, el Partenón, el edificio que fundamenta la doctrina homeopática. El primero de ellos es una esperanza de curación, la fuerza curativa de la naturaleza, aceptar, reconocer la sabiduría natural del organismo, que es la que como médicos no tenemos que estar en el pedestal, tenemos que ser humildes y saber que la naturaleza es nuestra guía y nuestra sabia. Y eso es lo que dijo Hipócrates y eso es lo que más tarde Hahnemann puso de una manera pues absolutamente científica: la verdadera fuerza curativa de la naturaleza del organismo, que es la que realmente nos guía en el proceso terapéutico y nos guía en la curación. Y nosotros como médicos tenemos que respetar siempre esa fuerza curativa de la naturaleza. Y cuando a veces está un poco débil por nuestra debilidad, pues nosotros ser un ayudante de la naturaleza curatriz. Eso es una esperanza en la terapéutica y en la propia medicina. Y luego la sabiduría de Hahnemann, que desesperado de la medicina que estaba realizando, todos lo sabéis, pues decide experimentar. Por eso no podemos nunca decir que la homeopatía no sea científica, absolutamente falso. Justamente en la experimentación pura de los remedios, Hahnemann estableció que es necesario conocer qué produce una droga para saber qué es lo que puede curar. Y ahí surgió la experimentación pura que todos conocéis con la China officinali, cuando él lo experimenta y ve que la China officinali produce los mismos síntomas que puede luego curar. Y a partir de ahí deduce la ley de semejanza: lo semejante, cúrese por lo semejante. Pero nunca tengamos complejos los que nos dedicamos a realizar la medicina homeopática, porque existen 4 métodos terapéuticos: la alopatía, que no guarda relación entre el proceso de enfermar y la propia enfermedad; la enantiopatía, que guarda una relación de contrariedad; la isopatía, que son las vacunas o los sueros, que guarda una relación de identidad; y la homeopatía, que guarda una relación de semejanza. Es decir, hay 4 métodos terapéuticos. Nosotros elegimos el método terapéutico que creemos más conveniente, que es la medicina homeopática en su relación de semejanza. Y luego hay otro dato importante que yo he desarrollado más ampliamente en ese capítulo, que es la esperanza de que no hay enfermedades, hay enfermos. Hay que individualizar el tratamiento, hay que buscar qué es lo digno de curar. Y eso es un acto de amor, reconocer verdaderamente lo que hace sufrir al paciente íntegro, en su físico, en su mente y en su espíritu. Y eso es lo fundamental en la medicina homeopática: respetar la naturaleza, aplicar la ley de semejanza, que la reconocemos por la experimentación que le da carácter científico, y tratar al enfermo, a la persona en su totalidad característica. Y para eso tenemos que individualizar el tratamiento. Y es el 5.º principio, la individualidad medicamentosa. Yo puedo admitir que se emplee cualquier tipo de medicina homeopática: la homeopatía unicista, la pluralista, la complejista, pero realmente tengo que reconocer que la que verdaderamente es capaz de provocar un cambio constitucional que cure en profundidad al paciente es la medicina ortodoxa homeopática unicista, es decir, la aplicación de un solo medicamento por vez, dependiendo de las diferentes capas que el organismo vaya constituyendo. Es verdad que tanto la medicina complejista como la pluralista, que es cuando se dan varios medicamentos, pues pueden tener un carácter, digamos que paliativo, pero no en la curación profunda que tiene la medicina homeopática ortodoxa unicista. Y todo esto, pues, está complementado con
la fuerza vital que el paciente tiene, esa sabiduría de Hahnemann que decide entender lo que es el dinamismo vital, la fuerza vital, la energía vital y comprender la enfermedad como un desequilibrio de esa energía vital y la curación como el equilibrio de la fuerza vital. Pero hay algo importante, la naturaleza siempre tiende al equilibrio. Cuando no lo puede conseguir, nosotros actuamos en el mismo sentido. Si la naturaleza provoca fiebre, tos, mareo y tristeza, damos un medicamento que provoca fiebre, mareo, tos y tristeza, en la misma línea, en el mismo sentido curatriz de la naturaleza del organismo. Y teniendo en cuenta la fuerza vital que tiene el paciente. Y ahora viene otro principio que es el que más se toma para atacar a la medicina homeopática, que es la dosis mínima adecuada, y por eso se dice que la homeopatía es placebo. Pero no es verdad tampoco. Es más, yo diría una cosa, es muy peligroso decir que la homeopatía es placebo, porque el medicamento en alta potencia puede llegar a ser peligroso. ¿Por qué? Porque estimula fuertemente la reacción curatriz del organismo y en un enfermo debilitado, a lo mejor un tumor, una metástasis, no pueda soportar esa reacción curativa y haga una parada cardíaca y cualquier enfermedad o patología grave. Entonces, por favor, tenemos que ser muy cautos y siempre defender que la homeopatía no es placebo y que es peligroso y perjudicial que se diga que la homeopatía es placebo, porque en manos inexpertas puede realizar un daño a el paciente. Afortunadamente, como si no acierta el medicamento, no pasa nada. Es decir, lo grave es dar el medicamento adecuado, indicado, a una potencia inadecuada. Por eso es muy importante tener esto absolutamente claro. Y en ese sentido, pues Hahnemann, muy sabio, ¿por qué diluye la droga? Porque tiene un efecto secundario cuando lo utilizaba. Y como buen científico dice, voy a diluir la droga para que no tenga el efecto perjudicial y atrogénico por la toxicidad. ¿Y cuál es su sorpresa? Que se da cuenta que mientras más diluye la droga, tiene, lejos de perder el poder medicinal, aumenta la capacidad curatriz. Entonces, esto es fundamental en la medicina homeopática y es lo que le llamamos la dosis mínima adecuada. Y ya para mí, el último principio, el más importante de todos, para mí, pero no los demás también son súper importantes, es el de la patología constitucional. Tengo que entender que este principio no todos los homeópatas lo tienen en cuenta, que es el principio de los miasmas, la patología constitucional. ¿Qué quiere decir los miasmas? Es la tendencia que tiene el organismo de alguna manera a enfermarse por haberse suprimido la enfermedad, la patología crónica, que es el reto de la medicina homeopática. Y Hahnemann le llamó miasma, un concepto que ahora es un poco más arcaico, pero hay que defenderlo, es en el sentido de la tendencia mórbida a enfermar, el concepto moderno de diátesis. Pero el miasma lo que significa, él le puso el nombre de miasma por, el miasma es como, representa el contagio, el símbolo es la emanación pestilente de un pantano. Cuando uno va a un pantano, pues de alguna manera se contagia de ese hedor que tiene el pantano. Y eso es lo que Hahnemann quiso demostrar, cómo esa patología crónica se contagia. Y él habló de miasmas agudos, que es, fijaros, miasmas agudos, que es lo que hoy consideramos epidemias e infecciones. Y siglos antes ya intuyó el microbio. Es una auténtica labor científica lo que hizo Hahnemann. Y la tendencia crónica a la enfermedad, el estudio de los miasmáticos, nos permite dos cosas importantes: elaborar un buen pronóstico y saber verdaderamente qué ha conformado la enfermedad y conocer mucho más de la herencia del paciente, la patología que tiene y la tendencia mórbida que tiene a enfermar. Es decir, si se va a enfermar en un sentido hiperproductivo, que es lo que Hahnemann llamaba psicosis, y son las verrugas y todo lo que sea hipertrófico, en un sentido hipoproductivo, es lo que él le llamó la SORA, o en un terreno destructivo que él le llamó la sífilis. Esta clasificación de enfermedades es absolutamente genial y fue una aportación de Hahnemann que luego nuestro querido maestro, que en paz descanse, el profesor Sánchez Ortega, desarrolló para que tengamos una aplicación clínica de este principio fundamental
que es la patología constitucional. Y ya nada más que me queda decir una cosa, la esperanza que debemos de tener de que la homeopatía lleva siglos, en la época de Hahnemann fue mucho más difícil defenderla y hoy pues seguiremos defendiéndola y ocupará el lugar que le corresponde de honor en las universidades, en los colegios de médicos y esa es nuestra labor importante. ¿Por qué? Porque tenemos un amor a la medicina. La homeopatía nos impregna de un verdadero amor a nuestros pacientes y nos hace sentir el más alto sentido de la vocación. Y en este aspecto creo que merece la pena la defensa y yo no quiero llamarle lucha, pero digamos el defender plenamente y de alguna manera pues decir la verdad de lo que es la medicina, de lo que es la medicina homeopática. Muy Muchas bien, gracias. muy bien, Pepa. Vale. Inmaculada González Carvajal, nuestra médica historiadora, me dice, se repite la historia. A la luz de los hechos, parece que en las primeras décadas de este siglo la homeopatía en España se encuentra en una situación parecida a la que tenía a principios del pasado siglo. En aquel momento, los jóvenes que estudiaban medicina, fascinados por los descubrimientos y aportaciones de la ciencia, no se sintieron atraídos por la homeopatía y los hijos de quienes la ejercían tampoco se sentían motivados para seguir los pasos de sus padres. A pesar de que entonces se celebraron congresos nacionales e internacionales, no se consiguió revitalizar la terapéutica hahnemanniana, que terminó malherida con los acontecimientos políticos que llevaron a nuestro país a la terrible guerra civil. En ocasiones se especuló que este hecho era el único que había provocado el declive de la homeopatía, pero en realidad su función fue rematarla porque para entonces se encontraba en un estado agónico. Algunos homeópatas aislados consiguieron mantener la práctica y sostener a instituciones como la Academia de Barcelona. Gracias a ellos se pudo resurgir en la década de los 80 y en los años siguientes tuvimos la suerte de vivir momentos espléndidos para la homeopatía española. En el momento actual volvemos a una situación que, aunque no es exactamente la misma de entonces, tiene elementos comunes como el escaso o nulo interés de los jóvenes en esta terapéutica, los intereses de la farmacéutica, contrarios a la competencia con las medicinas complementarias y el devenir de la sociedad. No será fácil mantener la práctica homeopática y quién sabe, quizás los pocos jóvenes que hoy día se acercan a ella serán los que permitirán en el futuro que esta maravillosa terapéutica resurja de nuevo. Más allá de lo que nos depare el futuro, creo que es importante conocer el interesante pasado de la homeopatía en nuestro país para saber el lugar destacado que tuvo y entender que quizás porque no está al alcance de cualquier médico, está destinada a vivir momentos de gran expansión con otros en los que será denostada y arrinconada. Gracias por todo y un saludo. Bueno, hace una reflexión sobre lo que ha sido la homeopatía en España, ¿no? La lucha que ha tenido siempre, la homeopatía siempre ha sido perseguida y no hay que rajarse vestiduras, es muy sencillo el asunto. La homeopatía no hace negocio de grandes multinacionales farmacéuticas. Una dosis de belladona, una dosis de agónitum, una dosis de hipericum, una dosis de inatia, 3 dosis repetidas de una bolita de agua, no hace negocio. No hace negocio capital. Esa es la verdadera realidad. Entonces, no hay estudios homeopáticos en cantidad. Hay los pocos estudios que hacemos los que nos dedicamos a ellas, porque no son estudios financiados, porque no tenemos que demostrar y rendir unos determinados resultados para decir que es suficientemente evidente a costa de que sea la tercera causa de muerte de los efectos secundarios, precisamente los medicamentos químicos, ¿no? O no es necesario decir que la homeopatía cura. Porque el decir la homeopatía cura, eso es una experiencia que tiene que tener el enfermo. Yo puedo decir que cura, pero si el enfermo no se ha curado, cáscara. Y puedo poner en un papel que 50 medicamentos
cumplen este criterio y estos otros 50 no lo cumplen. Cáscara. Si yo tengo una experiencia con mis enfermos y los enfermos tienen una experiencia con su enfermedad y con su médico, ¿es eso ciencia o no es ciencia? ¿Es evidencia o no es evidencia? Pues ahí es lo que estamos. Queremos confundir lo que es evidencia clínica con lo que es evidencia mercantilista, que son dos conceptos distintos. Es decir, la evidencia es la evidencia. Y la evidencia de que si un fármaco a una industria no le interesa porque no le rinde, no va a pagar estudios en cátedras y en laboratorios para que se pueda certificar. Eso sí que es una evidencia. Y sí que es una evidencia que si este fármaco ha producido determinados daños en la población, sí me interesa invertir un montón de dinero en estudios para que digan lo contrario, entre otras cosas para salvar su responsabilidad. Se salva la responsabilidad. Y si no, el propio laboratorio se anticipa y decir, hemos descubierto que este fármaco produce una grave reacción, lo vamos a retirar del mercado para salvar la responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? Le cambiamos de nombre comercial. Le añadimos un grupo acetilo a la fórmula y ya no es lo mismo. Y etcétera, etcétera. Y en eso está basada toda la agencia del medicamento en España, ¿no? Resulta que los laboratorios hacen los ensayos, hacen las pruebas y se lo dan a la agencia que tiene que aprobarlo. Y la vigilancia la llevan ellos mismos. Y esa vigilancia es la que la agencia investiga. No hace una investigación de por sí la agencia. La agencia del medicamento y de los productos sanitarios en España recibe, les obliga a hacer los estudios a todas las industrias y se basa en esos estudios para decidir si es eficaz, si no es eficaz, si tiene o no tiene. La realidad es que, mira, estamos hablando mucho de todo lo que avanza la medicina química, la medicina convencional, la medicina al uso, avanza muchísimo, pero cada vez hay más enfermedades crónicas. Y no solo es que haya cada vez más enfermedades crónicas, sino que cada vez hay más enfermedades crónicas en gente más joven. Patologías que antes se daban a los 60, a los 70 años, se están dando desde los 40, desde los 50. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, es María Jesús Pitar. Bueno, pues vamos a darle paso a ella, que ha sido la que ha escrito, y luego ya Antonio, la que ha escrito el capítulo número 6 sobre homeopatía, un nuevo paradigma desde la bioética, propuestas. Vale. María Jesús. El audio. Abre el micrófono. Ahora. Ahora, muy bien. Vale. Venga, tienes Hola. unos minutitos para hablarnos sobre Bueno, si trabajar me el libro. paso, me cortas, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí, De porque a todas las 9 maneras, no es bueno, ensayo. yo me he preparado unos puntos para no dispersarme porque si no tiendo a la dispersión. Entonces, me he apuntado lo que quiero deciros. Bueno, el libro fue una idea, no sé si has comentado ya algo, ¿no? El libro fue una idea que partió de Antonio Márquez y, bueno, pues colaboramos una serie de compañeros. A mí me pidió escribir un poquito sobre esta parte de ética. Vamos, yo para empezar lo único que os quiero decir es que a mí me ha interesado el tema de la ética en relación a la homeopatía, bueno, porque como homeópata que soy, conociendo los principios filosóficos, teóricos, todas las bases de la homeopatía, y cuando leía cosas de ética, yo no era capaz de entender cómo teníamos tantos problemas, ¿no? Con los compañeros, con el código deontológico, con todo esto de la ciencia, porque conociendo los principios de la ética y conociendo los principios de la homeopatía es una terapia que sigue a pies juntillas los principios de la ética, los principios de la ética principialista. Entonces, a mí esto me suscitó la idea de formarme para defenderme o defendernos, ¿no? a los compañeros y a la propia práctica que realizamos.
Y bueno, nos ha venido bastante bien el haber tenido conocimientos de ética en algunos foros, nos ha venido muy bien, congresos de ética y demás. Entonces, bueno, yo voy a ir siguiendo un poco unos puntos que, bueno, pues que quiero comentar, ¿no? Que son argumentos que defienden perfectamente nuestra práctica homeopática. Bueno, lo primero decir que toda actuación ética parte de un principio que es el primum non nocere. El primum non nocere es un principio clásico, que en la actualidad es el principio de no maleficencia. Es decir, que si no podemos hacer el bien, al menos no hagamos daño, ¿vale? 4 puntos de un precongreso, del congreso que fuimos de ética a Segovia, no sé si os acordáis, que fuimos 11 compañeros a defender en aquel momento la práctica de la homeopatía, porque iban a hablar de nuestro tema sin estar nosotros y sin contar con nosotros. Las 4 cosas que me resultaron muy curiosas que ponían en los textos del precongreso eran: la ciencia debe estar relacionada con la experiencia. Esto lo decían ellos en sus textos. Toda medicina es ética, hay que conocer al paciente. Si no puedes hacer el bien, al menos no hagas daño. La base de la ética consiste en el estudio, en la experiencia y en el buen juicio. Hasta aquí, vamos, nada que decir de nuestra práctica, ¿no? El médico no debe de quedarse con lo que aprende en la facultad, debe de seguir formándose y someterse a juicio en un proceso de autorregulación que le permita corregir sus errores y gestionar los conflictos que se le vayan presentando. En ética hay una parte que a mí me parece interesantísima, que son lo que se llaman los cursos óptimos de acción. Es decir, ante un suceso, ¿cuáles son los cursos óptimos de acción? Para eso hay todo un protocolo que se sigue. En eso no vamos a entrar porque no es lo que nos corresponde, pero sí en tener argumentos para poder hacer una defensa ética de la homeopatía, ¿vale? Tanto desde aspectos filosóficos como prácticos de nuestra disciplina en el ámbito de la salud. Y yo he relacionado una serie de argumentos que tienen que ver con los principios de la ética y con la parte homeopática. 4 principios fundamentales de la ética son el principio de autonomía del paciente, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia y el principio de justicia. La autonomía del paciente, aparte de ser un principio ético, es una cuestión legal, está regulado por ley, o sea, y además es de los principios que deben de ser más respetados y más tenidos en cuenta. Principio de autonomía del paciente. Esto es que lo tendríamos que tener grabado. Entonces, bueno, este es un principio fundamental en la ética médica, ¿vale? Si una persona decide elegir un tratamiento homeopático, tras ser adecuadamente informada por su médico de los efectos, de las limitaciones de la técnica, de lo que sea que fuere, el paciente tiene derecho a decidir qué tipo de atención quiere recibir y debe ser respetado. Esto lo dice la ley de autonomía del paciente. Debe de ser respetado. La homeopatía es una opción válida para todos aquellos pacientes, usuarios, personas que quieran recibir un tratamiento alternativo o complementario a la medicina convencional. Pues primer argumento a tener en cuenta como defensa de la homeopatía. Principio de autonomía. Otro punto a tener en cuenta, el principio de no maleficencia. Los médicos tenemos que evitar causar daño a nuestros pacientes. A pesar de la controversia de la homeopatía, todos nosotros, los que conocemos la homeopatía, sabemos que la fabricación de los medicamentos homeopáticos está realizada en una presentación que sabemos que prácticamente no tiene efectos adversos o son mínimos. Por tanto, esto es otra defensa ética válida para poder argumentar a favor de la medicina homeopática, ¿vale? Otro punto a tener en cuenta es el respeto a la diversidad de los diferentes enfoques terapéuticos. En muchos países la medicina convencional no es la única opción de tratamiento, ¿vale? Disponible para la población. La homeopatía tiene un espacio dentro, o sea, tiene que tener un espacio dentro del abordaje terapéutico de los pacientes, ¿vale? ¿Esto qué permite? Pues que el paciente tenga una atención médica más inclusiva, ¿eh? Que esto, ¿qué hace? Promueve la pluralidad de las opciones terapéuticas y la libertad de elección del paciente. Otro punto fundamental con el de autonomía del paciente es la libertad de elección. Entonces, todos estos son principios éticos
que son base para argumentar la defensa ética de nuestra práctica. Otro aspecto, pues el enfoque holístico. La homeopatía se basa en un enfoque integral del paciente, de la salud, ¿vale? Y esto es un enfoque éticamente muy valioso. Muy valioso, ¿por qué? Porque se tienen en cuenta no solo los aspectos físicos, se tienen en cuenta aspectos emocionales y mentales que hacen de nuestra práctica una experiencia mucho más personalizada y ajustada a las necesidades individuales de cada persona. Esto es otro argumento ético de defensa de la medicina homeopática. Otro argumento, el desarrollo de la medicina basada en la evidencia. Ya sabemos que la homeopatía ha sido y es una práctica completamente denostada por toda esta cuestión de la ciencia. Pero hay una ética de la investigación científica, y de esto no hablamos. La ética de la investigación científica promueve el desarrollo o debe de promover el desarrollo de nuevos conocimientos y la mejora de prácticas médicas. Como sabemos, los únicos que estamos haciendo algo para investigar o para avanzar en homeopatía somos los propios médicos homeópatas y algún laboratorio homeopático. Yo no sé si, bueno, yo creo que todos sabemos que uno de los argumentos que utilizan contra nosotros es presentar artículos en los congresos. ¿Por qué no presentáis artículos en los congresos? Bueno, hemos presentado artículos en congresos de medicina alopática que no han sido admitidos, ¿eh? O sea, no nos los admiten. Y por otro lado, no ha habido ni el más mínimo interés en investigar en medicina homeopática. Uno de los argumentos que utilizan es que cómo se va a investigar en algo que no es científico y que es agua. Ese realmente es un argumento fácil, ¿vale? Para no investigar y no hacer una buena ética de la investigación científica. Entonces, en este caso, la mala práctica está dentro de las instituciones que deberían de investigar en homeopatía, o por lo menos abrir el campo de investigación o ayudar o promover a que nosotros, o laboratorios homeopáticos o grupos independientes, podamos hacer investigación, pero para eso, bueno, claramente nunca ha habido interés. Pero también hay una ética de la investigación que se está incumpliendo, ¿eh? Y luego otro aspecto a tener en cuenta son lo que podrían ser aspectos culturales y sociales. ¿Por qué? Pues porque muchas culturas, la homeopatía tiene una gran tradición y una gran aceptación. Entonces, es una práctica muy arraigada. Entonces, desde una perspectiva ética, las prácticas médicas, culturales y creencias que están arraigadas en una población deben de ser ofrecidas a esa población, ¿vale? Eso es, desde una práctica ética se debe un respeto a las creencias y a las prácticas de las poblaciones. Entonces, ese es otro argumento a tener en cuenta desde una perspectiva ética. Por otro lado, la complementariedad con otros tratamientos. En la homeopatía, muchos pacientes la quieren utilizar como una práctica exclusiva o como una práctica asociada a la medicina convencional, ¿vale? Entonces, desde una perspectiva ética, el asociar diferentes medicinas que se complementan mejora la calidad de vida de los pacientes, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros? ¿De qué nos acusan? De que reemplazamos tratamientos eficaces. Eso es, vamos, mentira absolutamente. No conozco y en cualquier caso no tiene que ver con la homeopatía, tendría que ver con la práctica individual de cada médico, porque eso sí se está viendo mucho en la práctica de la medicina convencional, cuando al paciente lo amenazas, por ejemplo, de que si sigue un tratamiento homeopático, dejas de ofrecerle la terapia oncológica que le corresponde, como eso le ha sucedido a alguna paciente mía. El oncólogo amenazara a la paciente que si seguía con el tratamiento homeopático se vería obligado a no ofrecerle el tratamiento oncológico. Gravísimo. Esto es para ir a la comisión de bioética del Colegio de Médicos. La paciente no se quiso enfrentar, pero bueno, quiero decir que una perspectiva ética de bienestar para el paciente es la complementariedad de los tratamientos eficaces, ¿vale?
Y estos, por no extenderme más, han sido los puntos que yo he entresacado como fundamentales. Es decir, que concluyendo, ¿cuáles son los aspectos éticos más importantes para la defensa de la homeopatía? El respeto a la autonomía del paciente, el principio de no maleficencia, el pluralismo terapéutico y el respeto a las creencias o deseos del paciente, ¿vale? Siempre partiendo de la base de una comunicación clara, honesta y algo que es muy importante, que yo insisto mucho siempre, el consentimiento informado. Que el consentimiento informado puede ser verbal o escrito. En nuestra práctica no tendría por qué ser escrito, porque no es ninguna práctica cruenta, pero el consejo es que lo dejemos por escrito, porque es algo que nos va a, en el caso que no lo necesitemos, nos va a defender, nos podremos defender con eso, ¿vale? Entonces, estos para mí son los puntos más importantes desde la práctica, o sea, digamos, relacionando la ética con la medicina homeopática. No sé si me dejo alguna cosa, pero me parece que esto es lo más importante. Muy bien, María Jesús, muy interesante. Muchas gracias. Antonio, ¿está por ahí? Antonio. Por supuesto que habría muchísimo más que decir, pero bueno, no creo que haya lugar para que nos extendamos mucho. Para que nos muestre más formación. No sé cómo queréis hacer, si queréis preguntar algo o eso. Bueno, No, yo quería hacer un comentario porque me llamó la atención, porque lo que decide o elige el paciente al que tiene derecho a hacerlo por su autonomía, como no se puede acusar al paciente porque tiene ese derecho y se va en contra de ese derecho, se acusa al profesional sanitario homeopático que le está obligando a dejar el tratamiento. Sí, sí, eso es un argumento fácil. Eso es lo que ocurre porque saben que el paciente tiene la autonomía y yo decido lo que elijo o no elijo. Sí. Entonces se acusa, siempre, mira cómo no se acusan a los pacientes. Sí, sí. No, a ver, si nos ponemos a mirar al dedillo y bien, leyendo bien todo, la falta de ética que se ha seguido con nuestro colectivo ha sido pues para escribir un libro, ¿eh? O sea, mm, ha sido lamentable y absolutamente decepcionante. Aparte de eso, es que la autonomía del paciente tampoco se ha respetado nunca en No, la medicina mira, yo alopática. cuando hice la O sea, formación, hay una historia como un rollo cultural. O sea, tampoco en la alopatía se respeta la autonomía del paciente. mira, hay mucha teoría. Yo una de las cosas que me he dado cuenta en la formación ética, de los cursos, del máster, de los cursos que he hecho, es que hay mucha teoría, pero la aplicación a la práctica es, o sea, no se lleva a la práctica. No se cumple la ley. No se cumplen los requisitos No, éticos para no. llevar a la práctica con algo que es un paradigma distinto, porque cuando hablamos de paradigma, es verdad, nos movemos en dos paradigmas diferentes, el paradigma convencional y nuestro paradigma. Entonces tú, digamos que un nuevo paradigma te tiene que abrir al estudio y al conocimiento. O sea, cuando tú quieres abordar un nuevo paradigma, tienes que investigar. Tienes que estudiar, tienes que conocer ese paradigma y abordarlo desde las bases de ese paradigma. Entonces, que eso no. Muy bien. Mira, vamos a dejarlo aquí este tema porque ya tendremos otra ocasión para hacer un Vale, debate me más parece muy bien. profundo. Vamos a darle la palabra un poquito a Antonio, 5 minutillos, para que nos informe él también y pueda participar. Antonio. Vale, bueno, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Sí, sí. Bueno, pues un honor para mí hablar entre ustedes y con ustedes y estar con ustedes en este acto. Se te escucha como canario. Se me escucha como canario. Que, que bueno, que muchas gracias es un honor para mí sentirme en este grupo compartiendo con ustedes. Bien, la idea del libro sí quiero plantear que surge de Aquajón, o sea, de la Asociación de Usuarios, que es un poco la que mueve las primeras charlas que se dan con una radio comunitaria, que además es editorial. Y bueno,
es la que mueve que los médicos vayamos a hablar allí, y de esa acogida que tuvieron las charlas, que luego las mandábamos por WhatsApp a muchos pacientes que las escucharon y tal, surgió el interés de la editorial, que también es la que lleva la radio comunitaria, de poder llevar a cabo un libro que, bueno, en principio se le encomendaba a un par de personas, pero lo fuimos abriendo porque considerábamos que había una serie de aspectos importantes que debía tocar y que nos convenía que cada aspecto lo desarrollaran las personas más capacitadas en ese área, ¿no? Y creo que el resultado ha sido positivo. La acogida que estamos recibiendo es muy buena. De hecho, ya se ha hecho una segunda impresión del libro, porque la primera tirada ya se agotó y entonces se ha hecho una segunda. Y ahora vamos a empezar aquí en Canarias con la presentación en pequeños actos en distintas localidades, ¿no? Ya hay concertado un acto para el 7 de febrero en Los Cristianos, que es el municipio, forma parte del municipio de Arona, que es en el sur de Tenerife, en una asociación cultural municipal, y queremos seguir haciendo actividades de este tipo. También es muy probable que organicemos una presentación en La Orotava, que es una ciudad al norte. El libro fue presentado en la Feria del Libro de La Laguna. Haremos alguna presentación en Santa Cruz. O sea, también pensamos hacer una en La Palma. O sea, hay la idea de que el libro se difunda un poco en mancha de aceite y sirva para establecer un diálogo incluso con los pacientes y con personas, como dice el prólogo o dice un prefacio, que dudan, ¿no? Para personas que tienen un poco de apertura mental y están dispuestos a contrastar sus conocimientos con otras aportaciones, ¿no? Bien, sobre el tema, un tema fundamental, por supuesto, eran los principios, que ha desarrollado muy bien Paco. También el tema ético era fundamental, y el tema histórico, que lo desarrolló Inmaculada, el tema ético María Jesús Pita. Y luego también me parece muy interesante un capítulo que es el que desarrolla el doctor Juan Carlos Sanguino, que es el de homeopatía y evidencia, ¿no? Donde entra en el concepto de evidencia científica, cómo se desarrolla a lo largo del tiempo, cómo se desarrolla el método científico de investigación, y viene a demostrar que la homeopatía está enraizada en ese método científico de investigación, y que el problema fue un problema político que surgió en 1906 en Estados Unidos, cuando la industria farmacéutica decidió cerrar todo aquello que no fuera fármaco alopático. Entonces, todo lo que no sea una molécula que se puede patentar y vender no es científico. Entonces, bueno, esa situación se vivió con mucha dureza en Estados Unidos, en Europa no tanto, y eso ha favorecido que luego haya habido muchos años después, haya habido una legislación protectora de carácter europeo, que es la que nos está protegiendo, porque ha habido momentos que si no hubiera existido esa legislación protectora europea, pues no se dejaría vender el medicamento en las farmacias, y yo creo que hasta nos habrían prohibido como actividad médica. Porque detrás de esto hay una inquina muy grande, que es lo ya se ha dicho, la inquina del negocio y no querer competencia. Es decir, en fin, nosotros es muy curioso, pero que con el tiempo nosotros nos hemos moderado mucho en nuestras expresiones, y cuanto más nos moderamos, nos tratan peor y nos tratan de una forma más agresiva, y en fin, esto es un poco la historia que hemos vivido. De todas maneras, como dice Inmaculada y también ha dicho José Luis, estas situaciones ya se han vivido en el pasado, y si no acabaron con nosotros en otras épocas, pues difícilmente, ahora que las sociedades son más abiertas, las comunicaciones son más extensivas, la homeopatía está reconocida en muchos países, o sea, es muy difícil que nos puedan, pero sí hacen daño, sí nos han hecho mucho daño con una campaña muy, muy mala que hemos sufrido los últimos 20 años, toda la guerra de los 20 años, y especialmente los últimos 10 años. Y considero que el libro puede ser un elemento interesante, no solo para informar a la población de una forma veraz, sino para también contribuir a formar a los pacientes que puedan tener un mayor interés por la homeopatía, y crear un espacio de diálogo, fomentando
que las autoridades y también los grupos de pacientes conozcan el texto. Yo ahora estoy retomando el estudio de la biografía de Hahnemann, de Richard Hale, y comenta cómo Hahnemann, cuando escribió el órgano, la primera edición, a todos los pacientes que tenían medios les recomendaba que comprasen el libro, el órgano, porque ahí se explicaban las bases del tratamiento que él había desarrollado. Hombre, sin que nuestro libro llegue al nivel del órgano, por supuesto que no, pero creo que cualquier paciente que tenga posibles y que tenga una cierta capacidad intelectual, el libro le puede ayudar a entender muchas de las cosas que luego en el tratamiento de la consulta le vamos a plantear, incluso clínicas y prácticas, ¿no? Entonces creo que en este sentido es mucha la labor que podemos hacer de extenderlo entre los pacientes, entre los grupos de pacientes y también autoridades, personas. Por ejemplo, ya se lo hemos regalado al alcalde de mi ciudad, seguramente se lo mandaremos a algunos miembros del gobierno de Canarias. Es decir, un libro es para que ruede, no es para que nos lo quedemos ahí y nos deleitemos viéndolo, que además creo que como producto es bastante bonito, ha quedado bonito, ¿no? Pero no es para que nos deleitemos en eso, sino para que ruede, para que haya un diálogo social, un espacio de diálogo que establecemos nosotros con la sociedad. Ese espacio de diálogo es muy importante porque si algo ha carecido el trato que se le ha dado a la homeopatía es de diálogo. O sea, nunca ha habido una aceptación de diálogo. Siempre ha sido agredir y agredir y agredir. Entonces, bueno, creo que ahora es el momento de que tenemos que empezar o podemos empezar a echar nuevas semillas de las cuales es probable que surjan esos médicos jóvenes que esperamos que tomen el relevo, ¿no? Y a través de las asociaciones de pacientes podemos llegar a muchos más sitios de los que podríamos llegar por nosotros solos como médicos, ¿no? Que somos un aspecto más local. Quiero también hablar finalmente ya, de las aportaciones de la compañera María Carmen González Inde sobre aportaciones de la homeopatía en algunos campos interesantes, como es la clínica, el laboratorio, la agrohomeopatía, la farmacéutico y en estudios de estudios, que es lo que se llama metaanálisis, ¿no? Entonces, todo esto es un poco un breve resumen del tema del libro, de la intención, de cómo lo podemos vehiculizar, y me parece muy interesante esta primera presentación. Son muchas las presentaciones que tendremos que hacer y muchas gracias por haberme invitado a participar.